de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos nuestro tema el día de hoy, el cual está basado en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras, dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Amén. Pueden tomar asiento. En esta parte de escritura está hablando el Señor Jesucristo a las iglesias, y en esta le está hablando a la iglesia de Pérgamo, en el Asia Menor. Y la palabra Pérgamo significa alta torre, o totalmente casada. Y por eso se puede decir que históricamente esta iglesia es muy probable que representa el tiempo inmediatamente posterior a Constantino, cuando la iglesia quedó totalmente casada con el mundo. Es decir, fue más o menos por el año 325, más o menos por este tiempo de nuestra era.
Miles vinieron a ser nominalmente cristianos en aquella ocasión. Y de allí es donde se piensa que nació la Iglesia Católica que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, vemos, miles vinieron a ser cristianos y la Iglesia comenzó a tolerar, fíjense bien, prácticas paganas. En su seno, la mundanalidad corrompe a una iglesia. Hay 4 cosas que hacen que una iglesia se vuelva mundana. Una, la iglesia y sus miembros comienzan a participar de funciones mundanas. 2, la iglesia y sus miembros permiten que se lleven a cabo actividades mundanas en la iglesia y en el hogar de sus miembros. 3, la iglesia comienza a bautizar, fíjense bien, a bautizar y aceptar personas como miembros que no se han arrepentido verdaderamente. Muchas personas se bautizan, pero no hay un arrepentimiento en ellas. No se han arrepentido. Las personas siguen como estaban antes. Entonces, vemos cómo la iglesia y sus miembros permiten enseñanzas y predicación falsa. Nada corrompe con mayor rapidez a una iglesia que la mundanalidad. Pérgamo comenzó bien, pero con el tiempo se volvió corrupta. Estaba casada con el mundo. Como ustedes pueden observar, la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? Allí, según ellos, son cristianos, son fieles, pero participan en borracheras, en bailes, en toda clase de pecados participan. Y eso es lo que sucede con una iglesia casada con el mundo. Un llamado al ministro, según el versículo 12, le está haciendo un llamado al Señor Jesucristo. Esta carta está dirigida al ministro de la iglesia. Si una iglesia se vuelve mundana, el ministro es responsable, ya que es tarea del ministro proclamar la verdad de la santificación. Pero muchas personas no quieren aceptar esa doctrina.
de la santificación. Quieren más bien aceptar la mundanalidad y las cosas ligeras. Y vemos y la separación de una iglesia mundana. En el versículo 12 está el que habló a la iglesia. ¿Quién es? Es el mismo Señor Jesucristo. Se dirige a la iglesia que está corrupta por la mundanalidad que hay en ella. El Señor Jesucristo se describe a sí mismo. Él es el que tiene la espada de 2 filos en la boca. Esto significan al menos 2 cosas. Apocalipsis 1:16. Y él tenía a la diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En este versículo vemos a Cristo en todas sus perfecciones, como supremamente calificado para juzgar a las 7 iglesias. La palabra de Dios es filosa, proclama la ley de Dios, cortará el corazón más mundano y endurecido, y condenará y convencerá a los mundanos de sus pecados. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo provisto es salvación. No importa lo enconado que sea la batalla. El cristiano no se arrendra, porque la victoria final es suya. La certidumbre de la final liberación preserva de retirarse o rendirse. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La palabra de Dios es una espada de 2 filos. Proclama la imperiosa necesidad de vivir una vida santa, justa, o bien de enfrentar el juicio y la condenación. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los creyentes de Pérgamo, la iglesia era perseguida y lo soportaba. Por lo menos un creyente, fíjense bien, fue martirizado. Lo nombra, la palabra de Dios lo está nombrando por su nombre. Se llamaba Antipas y había sido martirizado por confesión del Señor Jesús. Fue el primer asiático conocido por rehusar adorar al emperador de Roma. La tradición dice que fue colocado en un toro de bronce y que fue
lentamente tostado hasta morir. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pérgamo era el centro asiático para el culto al emperador. Por eso recibe el nombre del trono de Satanás. A pesar del paganismo que los envolvía, la iglesia se había mantenido leal a la persecución en una parte integral de una vida cristiana consagrada. La razón de esta persecución es sencilla. Una vida piadosa denuncia la maldad de los demás. ¿No es así? Y en la iglesia primitiva, ser un mártir, fíjese bien, ser un mártir y ser un testigo era lo mismo que ser un mártir y un cristiano. De esa época sabían muy bien lo que estaban haciendo. Tan pronto como se convertían al cristianismo, era posible la muerte. Enseñanza falsa que nos habla de Balaam y los Nicolaitas. Según los versículos 14 y 15, estaba la queja que la iglesia mundana es culpable de la doctrina de Balaam a Israel, pero el resultado luego concibió un plan asidioso, que él iba a corromperlos y sugerirlo. Él sugirió a Balac, le sugirió, porque le dijo, maldíceme este pueblo, le dijo Balac, y yo te voy a pagar. Y él dijo, pues no puedo maldecirlo porque si lo maldigo para ellos es bendición, según una escritura del Antiguo Testamento. De manera que, pero te voy a dar un consejo, le dijo Balaam a Balac. Como muchas personas te pueden dar un consejo para que hagas lo malo. Tú puedes ser una gente piadosa, pero llega un momento que una persona te da un consejo malo y te conviertes en enemigo de Dios. Entonces, el consejo fue que le dijo, pero mira, llévales mujeres para que forniquen con ellas. Dice, y así Dios los va a abandonar. Y eso fue una realidad. Les llevó mujeres y luego las mujeres iban con los israelitas y los llevaban a que adoraran sus dioses de adoración a sus divinidades. Y Dios, pues claro, los dejó. Entonces, encontramos y vemos cómo vemos cómo los israelitas, los moabitas, Balaam a Israel, pero sin resultado alguno. Y se concibió este plan insidioso que iba a corromperlos y sugirió pues que les llevaran mujeres moabitas y sedujeran a los hombres israelitas
para que fornicaran con ellas y adoraran también a sus dioses idólatras. Según Números 25, versículo 1 y 2, reposó Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios y a sus dioses, de sus dioses. El pueblo comió, fíjese bien, e inclinóse a sus dioses también. El esquema funcionó. Israel, si bien arraigado en Dios, se mezcló con la mundanalidad. En Números 31:16 nos está diciendo lo que había sucedido a la iglesia de Pérgamo. Había sido bautizados algunas personas que nunca se habían arrepentido. Y en la iglesia, aún hoy en día, se bautizan personas que no se han arrepentido, pero por otros motivos se bautizan y llegan a la iglesia. Pues así pasó en Pérgamo. Se habían bautizado personas que no se habían arrepentido. Entonces, habían permitido que algunos mundanos, pues enseñaran en la iglesia. ¿Y qué iba a enseñar un mundano? ¿Las cosas sagradas de Dios? Claro que no, ¿verdad? Entonces, eso también lo permitió la iglesia de Pérgamo. Efesios 5:11 dice lo que dice la palabra allí: no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Fíjense lo que está diciendo este versículo, que no seamos comunicativos con esa clase de cosas. No comuniquéis con las obras infructuosas, no llevan ningún fruto. El que anda haciendo las cosas del pecado son obras de las tinieblas y no son obras que Dios esté ordenando. El diablo tiene varias estratagemas de desaliento para los cristianos. Frustración, confusión, fracasos morales, errores doctrinales. Él conoce nuestro punto débil y apunta a él. Si no puede inutilizarlos mediante un método, pues se intentará otro. Había permitido una mezcla. La iglesia de Pérgamo había permitido una mezcla de creyentes. Algunos vivían vidas, como ustedes los pueden ver, como esos que están afuera tomando y diciendo cosas, pues así, digamos, es como hace la gente. Vivían vidas separadas de santidad y compromiso de sacrificio. El cristiano tiene un compromiso con el Señor de servirle. Y a causa de Cristo, otros vivían vidas mundanas, buscando placeres y las opciones del mundo.
El resultado fue trágico. Estaban los que fornicaban dentro de la iglesia también. Esto es, cometían todo tipo de pecados sexuales. Estaban los que participaban en las fiestas de adoradoras idólatras, o sea, los que iban a adorar las imágenes, los ídolos. Un llamado, el versículo 16 es un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento. La iglesia mundana es culpable de falsa profesión, de los nicolaitas. El consejo de arrepentirse y cambiar sus modos, y los creyentes genuinos necesitaban tratar con los mundanos, conducirlos al arrepentimiento. Necesitaban disciplina. Los que se rehusaban a dejar el camino mundano, según Lucas 13:3, y por eso hace un llamado al arrepentimiento. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. La creencia verdadera siempre involucra arrepentimiento, ¿o no es así? Alejarse del mundo y seguir a Jesucristo. La negación total del yo, tener un compromiso total con el Señor Jesucristo, no un compromiso con las gentes, con el mundo, sino con el Señor Jesucristo. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice Pablo, si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? El escritor sagrado hebreo está diciendo esto. La persona que deja de alimentarse del mundo, pues se permitirá comer el pan eterno del cielo. Nunca morirá. No basta con tener la verdad. No basta con tener la verdad si no andamos en la verdad. Usted puede tener la verdad, que es la palabra de Dios, pero si no anda en ella, no basta. Se debe hacer notar que la amistad con los mundanos da malos resultados. Ellos no dejan de hablar, no dejan hablar al cristiano del Evangelio. ¿O sí? Pregúntele a cualquiera y no le va a permitir que le siga, que le hable del Evangelio. Y eso es lo menos. Pero puede llegar a decirle: respete mi religión. Puede llegar a decirle eso. Y vemos cómo el Evangelio, en cambio, ellos tratan de arrastrar, en cambio, fíjense bien, tratan de arrastrar a sus propios vicios. Puede ser tabaco, alcohol, espectáculos, los bailes y las conversaciones
y chistes indecentes. Amén. El Señor les bendiga.